Doctor Gilberto, usted tiene programada la primera conferencia, la conferencia inaugural. Entonces, pues de manera breve voy a hacer una reseña. El doctor Gilberto Herrera Ruiz ha sido profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, sigue siendo. Ha sido jefe de investigación y posgrado, ha sido director, también llegó a ser también nuestro rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, actualmente es senador de la República. Y nos da un enorme gusto, la verdad, nos da mucho gusto tenerlo como conferencista, doctor. Para nosotros siempre es un honor porque pues el doctor Gilberto fue el iniciador de este CONIN junto con otros compañeros, profesores, la doctora Peniche, el doctor Enrique González Sosa. Bueno, insisto, si menciono a todos, pues no acabamos, me echo el tiempo de la conferencia del doctor Gilberto. Pero bueno, sin más preámbulo, doctor, quisiéramos cederle la palabra para que pueda usted iniciar con su conferencia. Y bueno, si les parece bien a los demás compañeros, si gustan, podemos apagar temporalmente la cámara para que al momento de que el doctor Gilberto presente la proyección de su diapositiva, en Facebook pueda aparecer de manera completa. Muchas gracias a todo el Presidium. Gracias, ha sido de verdad un placer, un honor que nos acompañen en este Presidium virtual. Saludos a todos. Vamos a cederle la palabra al doctor Gilberto. Adelante, tiene toda nuestra atención, doctor. Muchas gracias. No sé si ya se ve a Gonzalo ahora sí. Se ve, doctor. Adelante, puede comenzar. Bueno, lo que queremos comentar ahorita es un poquito lo que significa la ingeniería en la política científica y tecnológica del país. Y lo que debe de alguna manera en este espacio un momento de reflexión. Tuve el gusto de ver las comparecencias de los candidatos a la facultad, lo hice posterior a la elección, entonces me permitió verlo con una cuestión objetiva y yo creo que es un momento de reflexión hacia dónde debe la facultad de ir caminando en ese sentido. O sea, la facultad pues ha tenido un crecimiento importante que celebro de todos ustedes, es un logro, es de las facultades más importantes a nivel nacional, tenemos 40 programas, con casi 30 áreas del conocimiento que se trabajan. En 2006, que tuve el honor de ser director de la facultad, solo contamos con 4 carreras. Era ingeniería civil, automatización, matemáticas y la carrera en San Juan del Río electromecánica. Ese era el espectro que teníamos de tamaño en aquel tiempo de facultad y de influencia a nivel regional. Ha habido un crecimiento muy importante en ese sentido, lo cual celebro y agradezco tanto al doctor Aurelio Domínguez como a Manuel Toledano, este impulso que ha dado la facultad, de tal manera que además de celebrarlo, pues nos trae obligaciones que también tenemos. No solamente ha crecido en tamaño, sino en calidad. Estas cuestiones del EGEL, que lo pusimos como un requisito, recuerdo en tiempo en que se hizo que el EGEL fuera un requisito también donde todo el mundo tuviera que presentarlo y que nos ha permitido ir valorando cómo está posicionada nuestras carreras en ese sentido. Tal manera, el que se encuentren en las mejores, pues es una cuestión de orgullo y que debemos de seguir impulsando. En los tiempos, les decía, teníamos alrededor de 800 alumnos más o menos en 2005-06. Hemos crecido, y se fijan, casi 5 veces en tamaño. Pero me da gusto ver no solo el crecimiento en tamaño, sino también en calidad de la misma y el crecimiento regional. Como les decía anteriormente, solo estábamos en Querétaro, capital, municipio, y en San Juan del Río. Y se ha crecido otros municipios, que yo creo que ha sido una opción importante y sobre todo de agradecimiento porque con el mismo presupuesto, porque cuando una facultad abre un campus o una carrera en otro campus, no crean que se aumente el presupuesto. Tiene que trabajar con el mismo presupuesto y tener mayores obligaciones más los costos que involucra el estar en otro municipio. Sin embargo, creo que para el desarrollo local en cada espacio es importantísimo que haya carreras, ¿sí? Ha habido facultades que solamente
están en Querétaro no han tomado la decisión de crecer, y creo yo que el que lo haya hecho la Facultad de Ingeniería es de suma importancia en ese sentido. Sin embargo, de estos 8 campus todavía nos faltan por estar en otros más, que yo espero que la facultad, en este momento de reflexión que hablamos, estén visualizando ello en ese sentido. Tenemos el 100 programas de los profesores tiempo completo con posgrado, y con premios importantes. Somos la facultad con el mayor número de SNIs, que también es una política importante dentro de la facultad y de crecimiento en ese sentido. De tal manera que si se fijan, tenemos una excelente docencia, una excelente investigación, y creo que el componente que nos falta fortalecer es el de la vinculación. Yo creo que esa parte es el donde debemos de enfocarnos en los siguientes años. Por eso les decía de esta cuestión de haber oído las propuestas que se hablaban pues en esta elección que tuvimos anterior. Era importantísimo la visión que se tenía y demás, y el momento de reflexión también que CONIN, que se da cada tercer año que nos toca con elecciones, debe ser un momento de reflexión en el sentido de planear los próximos 3 años hacia dónde nos debemos de ir. A mí me encantó conocer de manera fortuita la convocatoria que saca la Facultad de Atención a Problemas Nacionales. Yo creo que esa es un parteaguas importantísimo en ese sentido, en el sentido de que toda investigación debe estar ligada a los problemas de este país, de tal manera que esta convocatoria creo que es vital en ese sentido, el nuevo rumbo o el rumbo adicional que debe tomar la facultad y que debe de atender ello. Se aprobaron, creo que 20 proyectos, tengo entendido. Es un pequeño monto, pero yo creo que es necesario en ese sentido para lo que viene. De tal manera que esta convocatoria, espero yo que sea incluso un parteaguas para la misma universidad y demás. Hay que recordar que mucho de las políticas que la Facultad de Ingeniería crea han servido como instrumentos para que después los tome a nivel ya global la Universidad Autónoma de Querétaro para todas las facultades. De tal manera que creo yo que la facultad no debe de estar supeditada simplemente seguir lo que la universidad genera, sino complementar lo que la universidad genera, y yo creo que ese es un excelente complemento en ese sentido, en donde liga pues la investigación y la capacidad que tenemos de investigación hacia resolver los grandes problemas que se tienen en el Estado. Yo pensaría que es nuestra primera obligación, pero sin embargo la realidad del Estado no es diferente a la de los otros, y por lo tanto podremos decir que son de carácter nacional. Y entonces, esta es la cuestión que estamos en ese sentido. Tenemos el cierre de la campaña de la Facultad de Ingeniería. El 15 tenemos un nuevo director, y en agosto iniciamos nuevas actividades, o finales de julio. De tal manera que va a haber un momento de reflexión de ahorita, y el CONIN deberá de hacerlo, para plantear las nuevas metas hacia dónde debe llegar la facultad en ese sentido. Es un tema que el director, con su posgrado, sus coordinadores de carrera, etcétera, y con toda la comunidad, tendrá que plantear un plan ambicioso de crecimiento de la misma para ello. Entonces, ¿cuál debe ser la política tecnológica de la Facultad de Ingeniería? Que yo creo que, hablando de una cuestión de vinculación, deberemos de empezar a discutir. Yo creo que como facultad tenemos que, al final de cuentas, siempre he dicho yo, que la universidad y una facultad no son más allá que un México en chiquito. De tal manera que las políticas de un país deben servir también como ejemplos de políticas de la universidad y políticas de la facultad, ¿sí? Y entonces, en cuestión tecnológica, bueno, la política de los países asiáticos en cuanto a desarrollo científico y tecnológico debe ser una guía para lo que signifique el desarrollo de lo que hagamos en la Facultad de Ingeniería. Ustedes saben que en los 60 Japón empezó su política tecnológica y científica, y logró lo que es hasta ahorita. En los 70 fue Corea, y logra también un desarrollo, y del año 2000 en adelante lo tiene China, y vean lo que ha logrado ahorita comparado a nosotros, que seguimos de alguna manera paralizados en ese sentido. Entonces yo creo que estas cuestiones de
de política es importante, y lo que les ayuda mucho es es un poco su filosofía. Sí, es una filosofía, la nuestra es una filosofía más eurocentrista. La Revolución Francesa es el ejemplo nuestro, como el de los Estados Unidos, etcétera, mientras los asiáticos han tenido más la filosofía propia en ese sentido. Y una de las cuestiones que maneja China entre su filosofía es la cuestión de mantenerse fiel a lo que se promete, ¿sí? De tal manera que eso es una cuestión importante en la facultad. Lo que ahorita nuestros candidatos hayan prometido es una cuestión que de alguna manera sentirnos obligados a que se cumpla dentro de la facultad para irle dando certeza a las elecciones de nuestra facultad que lo que en ese foro se prometa y el que gane lo va a cumplir, ¿sí? Por lo tanto, creo yo que el hecho de los informes es bueno anualmente y ahí se puede rendir cuentas de tal manera que establecer en el primer año qué porcentaje de las promesas se van a cumplir, en el segundo lo mismo y en el tercero el haber cumplido el total de las metas que yo siempre estoy seguro se cumplirán más allá de ello, de tal manera que podamos tener un sistema que si a los 3 años un director no cumple el 100% de sus promesas, pues se ponga en duda su reelección en ese sentido. ¿Sí? O sea, yo creo que esas son las fases que tenemos que ir introduciendo en la facultad, que de alguna manera tiene la universidad, pero que tenemos que estarlo así. De tal manera que la política tecnológica de China son en base a sus planes quinquenales de 5 años. Recuerden que estos planes quinquenales los tenía la Unión Soviética y todos los países socialistas en ese sentido, y todo el fenómeno de planeación estratégica nace realmente en los países socialistas. Harvard de alguna manera lo absorbe y después lo comercializa de alguna manera para todos los países capitalistas el hacer todo lo que se le llama planeación estratégica, pero nace en los especialistas y continúa de alguna manera China al ser todavía un país socialista. O sea, ahí no hay democracia, el Partido Comunista es el que elige al líder que llevará las riendas del país y por lo tanto todas las políticas que de ahí se llevan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está trabajando China en cuanto a lo que busca? Busca que, siendo él uno de los principales exportadores de tecnología actualmente, pasen de un contenido local del 40% que se tiene actualmente a un 70% para el 2025. O sea, en los próximos 5 años o 4 años ya les quedan, tendrán que incrementar casi al doble, ¿sí? Los componentes la tecnología que ellos exportan. O sea, ellos nunca se visualizaron como un país maquilador, en donde solamente ofrecieran mano de obra barata y con ello armar cuestiones de tecnología y simplemente exportarlas. No, siempre buscaron esa tecnología absorberla y empezar a generar también tecnología propia para que lo que están exportando empiece de alguna manera a ir conteniendo un mayor de contenido nacional y por lo tanto genera que se quede una mayor cantidad de riquezas en sentido. Y es un ejemplo para México. México es el principal exportador de televisiones en el mundo, de estas pantallas planas. La planta está en Tijuana o las plantas están en Tijuana. Sin embargo, todas las piezas vienen del extranjero y todo casi se exporta. De manera que el hecho de ser el principal exportador de televisiones planas no deja una riqueza al país, más allá de la mano de obra que ahí queda. Y esto es una política que está haciendo China. Y si se fijan, dentro de estas áreas estratégicas que ellos ponen, muchas de estas ya las maneja la facultad. ¿Sí? Manejamos cuestiones de equipamiento eléctrico, con automatización, nuevos materiales también con nanotecnología, etcétera. Todo lo que es ahorro de energía y vehículos también, control numérico, robótica, solamente no trabajamos la parte aeroespacial, ni la de trenes, ni la de barcos, pero todo lo demás la facultad lo tiene y por lo tanto tendría que estar visualizando qué tecnologías vamos a desarrollar. O sea, el gran reto de la facultad es que no nos dediquemos solamente a dar servicios,
¿sí? O sea, no nos dediquemos a una facultad como de plomería, de que si alguien quiere que le arreglen ahorita una gotera, va y se las arreglamos. Si alguien quiere que le conectemos una llave, vamos y la arreglamos. Y esos son servicios que la facultad da en su nivel, pues, pero quise poner un ejemplo simplemente debajo para que se entendiera bien, a tener productos propios nuestros. Entonces, no podemos estar simplemente a lo que las empresas nos busquen para poder diseñar. Tenemos que generar tecnología propia que puedan ser productos y de ahí empezarlos a sacar al mercado. Yo creo que esa es la parte que tendrá que discutir cada carrera, ¿sí? Que además de los servicios, qué productos tecnológicos podemos generar con estas convocatorias como las que tiene la facultad. Podemos, si solucionamos un problema, habrá, júrenlo, 100,000 problemas de ello, ¿sí? Un ejemplo claro que se tiene es que si se trabaja, por ejemplo, y lo platicamos en octubre en la exposición que yo di, lo que hablé de ingeniería social, cómo teníamos una ingeniería dedicada al sector empresarial y nos habíamos olvidado de la ingeniería de la sociedad, o sea, cómo resolver los problemas de pobreza del Estado y de este país a través de la ingeniería, tan simple como llevar luz, por ejemplo, a comunidades rurales que no tienen luz, o cómo llevar agua a comunidades que en Querétaro son muchas y que todavía no tienen acceso al agua. Si resolviéramos eso tecnológicamente de una forma buena, bonita y barata, que siempre lo he dicho yo, que es la forma como nuestras madres compran, todo lo que compran lo compran bueno, bonito y barato, necesitamos llevar luz con un costo de por ejemplo, de 4,000 pesos por unidad, ¿sí? El que podemos llevar a una casa, llevarles y tener acceso a luz por 4,000 pesos, eso es lo que se necesita. Y ese producto que tuviéramos se vendería no solo en México en cientos de miles, sino en toda Latinoamérica y demás, porque la realidad de la pobreza en México no es diferente a la de Guatemala, la de Bolivia, Ecuador y muchas más ahí. Entonces se necesitan soluciones de ese estilo, por mencionar algunas que la facultad seguramente estará impulsando y seguramente estará probando ahorita y que se quede como un producto que después se pueda ir vinculando a diferentes partes y demás. De tal manera que estas son las fases que habla China que tuvo en su estrategia de científica y tecnológica, ¿no? La preindustrialización, de acercarse lo más que se pudiera a esa y la posterior. Y la facultad se encuentra en ese tercer nivel, y por eso hablo que no podemos seguir manteniéndolos simplemente estáticos en una política de investigación, en una política educativa, una educación estática. Tenemos que ahorita discutirla y poderla hacer crecer hacia la siguiente fase, y eso será el trabajo que todos ustedes tendrán en ese sentido. Entonces, tal como China lo está haciendo, como les decía, en lo que le estaba mencionando anteriormente, tendrá que hacerlo. De tal manera que una cosa que hay que entender es que el desarrollo económico de un país es fundamental, el desarrollo tecnológico, y cuando lo entendamos eso, un país va a cambiar, y todavía nos falta que lo entienda el país, porque no lo entiende. Ese es el gran problema que se está teniendo. Simplemente en el 85, como ustedes ven, ya China en el 85, ¿sí? La parte de incremento de su Producto Interno Bruto, sí, dependía el 60% de lo que llaman los economistas input factors, que no es más allá que la tierra, la mano de obra y el capital, y solamente un 40% de retorno económico, cuando los países desarrollados tenían el 60%. Ya lograron cambiar eso. México, tenemos el gran problema que la mayor parte de la tecnología la importamos. El 95% de tecnología que en este país usa es importada. Tal manera que nuestro input factors, incluso podríamos decir que es del 95% lo de la economía clásica, y solo un 5% solo tecnológico, y tal vez ni siquiera ello. Y eso es lo que tenemos que incrementar. Entonces la facultad no puede vivir del subsidio de la universidad. ¿Sí? Nos quedó claro a nosotros en el 2006, era parte de lo que yo platicaba o proponía en la cuestión de la campaña de la Facultad de Ingeniería, ¿qué es lo que hace rico un país? Era lo que yo
comentaba, y si pensamos en Japón y Alemania, lo que los hace rico pues es Mitsubishi, es Mercedes-Benz, BMW y demás. O sea, lo que lo hace rico es su ingeniería, y por lo tanto lo que debe hacer rica a una universidad es su ingeniería también. ¿Sí? Entonces la Facultad de Ingeniería debe generar dinero y no depender de traer dinero. De tal manera que en aquellos tiempos, en el 2005, los candidatos que eran bien vistos por el rector eran los que ganaban. Y la gente lo entendía porque era la forma de traer recursos a la facultad, si no, no era viable la facultad. Con esta situación que cambia el entorno, en el sentido de que la facultad genera sus propios recursos, ¿sí? O genera recursos importantes que además ayuda a la universidad con ello, con el 20% que aporta, realmente da un salto importante en el sentido de que la facultad tiene una mayor independencia política para poder elegir su director. En estos sentidos, aunque ahorita hay un gran respeto de los rectores hacia las elecciones, que eso es muy bueno, no existía hace 20 años, por ejemplo. Era muy notorio el cómo se podía influir en las elecciones, y yo creo que esta es parte importante, ¿sí? Para la facultad, el que debe seguir generándolo, y creo que es como obligación, ¿sí? O sea, tenemos que ir a la universidad y decir cuánto aporta usted y cuánto pongo yo, y no el deme todo y deme todo. Yo creo que esta es la parte que la facultad debe generar como un ejemplo de después lo que tiene que hacer el país en ese sentido. De tal manera que, por ejemplo, si se fijan, los primeros carros que llegaron a China pues fueron inversiones extranjeras. ¿Sí? Sin embargo, ellos empezaron a generar su propia tecnología propia. Y México tendrá que hacerlo en ese sentido. Y de hecho, entonces, de 2012 a la fecha hay un incremento en esta política en China, y lo que puede cambiar en todos los sentidos, y lo que ha generado de economía ahí. Entonces, si se fijan, los objetivos están en los celulares, en los robots, en los aviones, en los barcos, vehículos, etcétera, etcétera, y lo que se están poniendo como indicador. También que la facultad tiene que generar indicadores propios en sentido para poder trabajar. Y China se ha convertido en un exportador importante de tecnología, y sigue definiendo las áreas estratégicas, y que la facultad tendrá que hacerlo con sus profesores y demás. De hecho, en tiempos del maestro Cepeda, la universidad cambia de una universidad de docencia a investigación, y había una discusión en el sentido que la investigación era una parte cara y que no se le veía de alguna manera algo que generara riqueza a la universidad, porque al final de cuentas era investigación y no había una obligación de ahí generar recursos de regreso a la universidad. Sin embargo, la investigación es fundamental para una excelente docencia, sobre todo en ingeniería. ¿Sí? Un profesor de ingeniería no puede estar repitiendo la misma clase por 5 años, se vuelve obsoleta muy rápidamente. Entonces, la única manera que podíamos ir formando a los estudiantes pues con conocimientos de actualidad era forzosamente teniendo investigación. Y lo mismo va a pasar, si esa investigación no se vincula o no tiene repercusión afuera, no vamos a hacer una buena investigación. O sea, todo va ligado en ese sentido y tenemos que trabajar eso. De tal manera que China, se fijan, en épocas de COVID fue el único que tuvo crecimiento. Todos los demás países hablan de cuánto perdieron. China, a pesar de que decrece, puede llegar. Entonces, les quiero platicar un poquito lo que se está trabajando en la política, la ley de ciencia y tecnología nueva que se está diseñando y la cual estamos participando para ello, y para que vea la facultad irse preparando a lo que viene también en ese sentido y pueda irse haciendo ajustes en lo que va, o aprovechar en ese sentido, ¿sí? ¿De qué se está hablando la nueva ley? De un presupuesto irreductible y progresivo. O sea, no puede ya disminuir el presupuesto en ciencia y tecnología, siempre tendrá que ir, si lo definen en cero, tendrá que tener la inflación, y el progresivo significa ir, al final de cuentas, aumentando lo que sea en poquito en ese sentido. De tal manera que estos picos que vemos aquí, de 75,000 millones que el gobierno gasta a bajarlo a 56,000, ya no deberá de existir en sentido. O sea, nunca logramos que se cumpliera la ley del 1% del PIB a ciencia y tecnología, ¿sí? Y entonces, al no cumplirlo, pues tampoco se habla de irreductible y progresivo.
y eso es lo que se busca cambiar, ¿sí? Y habrá que analizar, y estamos analizando las políticas que tuvo CONACYT con respecto a ciencia y tecnología para ver cómo puede esto impactar. Entonces, si ustedes se fijan, el PEI, o el Programa de Estímulos a la Innovación, que nace en el 2011, pues 12, ¿sí? No propició una mayor inversión del sector empresarial en investigación, en gastos de investigación y desarrollo, ¿sí? Si antes gastaban 30,000 en el 11, en el 12 que nace el PES baja 21,000 y de hecho baja 13,000. Entonces, estos programas en donde de alguna manera estimulamos a las empresas con un subsidio para hacer desarrollo tecnológico, no significó que las empresas gastaran más y eso es lo que estamos analizando, saber qué está pasando. De tal manera que la inversión Producto Interno Bruto pasó de 0.43 a partir del 16, se viene un poco la crisis en México y no solamente sin tecnología, las universidades empezamos a tener presupuesto cero, y aquí se bajó el presupuesto y ha ido bajando en ese sentido y todavía no se ha recuperado lo que teníamos ahí. Ahora, la gran pregunta es si el dinero es suficiente para una mayor cantidad de investigación y desarrollo, ¿sí? Y eso es una cuestión que tenemos que estudiar en la facultad, si con más dinero vamos a hacer las cosas mejor o no. Es una herramienta, pero no lo es el todo. De tal manera que hay países que gastan el 1% del PIB en ciencia y tecnología como Turquía, pero no significa que tengan un impacto o resultados científicos y tecnológicos mejores que lo que se puede tener, ¿sí? Este es, por ejemplo, de acuerdo al Banco Mundial, cómo está posicionado la inversión en tecnología. México está por abajo de Lituania y Turquía. Sin embargo, cuando se hace el análisis, ¿sí? De la calidad de innovación, dependiendo de los países, por sus ingresos, en qué nivel están, Turquía aparece por abajo de México dentro de los países de ingresos medianos, y Lituania pues también muy por abajo que muchos países en ese sentido. Entonces, sí tiene que analizar la facultad en qué se va a invertir y para qué se va a invertir, ¿eh? No solamente el decir que se aumenta el dinero por aumentar el dinero, tendrá que hacer un razonamiento en ese sentido, y lo mismo se está visualizando a nivel de México. De tal manera que cuáles son algunas iniciativas que estamos proponiendo en esta nueva ley de tecnología. Número uno, el hacer que el poder de compra del gobierno impulse la formación de empresas científicas y tecnológicas. Estamos proponiendo que el sector público, que es ahorita el que podemos de alguna forzar, debe realizar al menos el 10% de sus compras, ¿sí? Con productos o servicios científicos con empresas mexicanas que tengan ofertas tecnológicas. ¿Qué significa eso? Que sea tecnología mexicana, no que compren las piezas, aquí lo ensamblen y lo vendan, ¿sí? No que simplemente lo importen y lo vendan con una marca ya mexicana, pero con el hecho en China. Pasa con los microondas de Mave. Ustedes pueden comprobar un microondas de Mave. Mave es una empresa mexicana, pero todo es hecho en China y nada más le pone la marca. Evitando eso. De tal manera que CONACYT tendrá que revisar estas empresas, estilo el RENIACYT, y revisar si cumplen con una oferta. No estamos pidiendo que esta oferta tenga que tener patentes, porque una empresa puede tener una patente y ustedes saben el tiempo tardado en lograr la patente. Entonces, simplemente con que puede hacer en trámite, pero que se vea que tiene una oferta tecnológica, y eso va a ayudar mucho, por ejemplo, a todo lo que son las empresas del sector salud. Un gran comprador nacional del sector salud es el sector público, háblese Seguro Social, ISSSTE, y no se digan las secretarías de salud de cada estado, el INSABI junto con los estados, tienen una gran cantidad de compras. Ahora, pusimos 10% porque no hay la capacidad de más, O sea, si ponemos un 20-30, esa ley no se cumpliría porque no hay la capacidad instalada en México de esa oferta que se tiene que hacer, ¿sí? Pero espero yo que empecemos con un 10 y antes de irnos en 3 años, subirlo a un 30-40% y sea tema ya de discusión el cómo se puede ir aumentando este porcentaje. Entonces, usar las compras del sector público como un catalizador científico y tecnológico, pero hay que tener tecnología, no prototipos,
no se vale experimentar con el gobierno de que, mire, yo se lo hago, pero no lo tengo hecho, pero eso no, o sea, tiene que desarrollarse a nivel empresa o a nivel universidad, un prototipo que esté totalmente funcionando, caminando y demás, porque te digo, no se vale ir a probar a ver si funciona allá afuera. Tiene que haber estado probado, certificado y demás en sentido. Y hay empresas con las que hemos reunido, por ejemplo, en Querétaro existe una empresa que fabrica equipos de rayos X y estamos platicando con ellos para saber precisamente el impacto que pudiera tener en ello, ¿sí? Y esto, al final de cuentas, tenemos que dar ejemplos de éxito. Y existen, por ejemplo, en China, tienen esta cuestión también. O sea, ¿qué hizo China? Esto nos limita mucho el TLC, no podemos imponer políticas que se opongan a Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. China sí lo hizo. O sea, China, ¿qué obligaba a las empresas extranjeras? O sea, tú no puedes vender, ¿sí? Y si vas a vender, tienes que vender a través de una empresa china. Y entonces hizo que chantajeó con su gran mercado que tiene de más de 1,000 millones de chinos para obligar a las empresas que o se asociaban con una empresa local para poder vender sus productos ahí y por lo tanto transferir tecnología para que se fabricaran ahí o generar centros de inversión y desarrollo que pudieran ir permitiendo ello. Entonces, eso fue lo que hizo China, eso no lo considero. Por eso es que estamos agarrando la política china, porque la de Japón, que en su tiempo fue basada en sus importaciones, ya no es viable en México, la de Corea tampoco, ¿sí? Y la única que podemos tomar algunos ejemplos que todavía pudiéramos usar es la que tiene China ahorita y que tendríamos que hacer algo incluso innovador con respecto a ello por la realidad que tiene México y que por lo tanto que vive la facultad en ese sentido. Entonces, esa es la parte importante que se tiene que ver. Entonces, otra propuesta para las empresas es la deducción adicional del 25% al salario de nueva contratación de maestros y doctores para fomentar el que las empresas contraten a sus egresados de los posgrados de CONACYT, pues, o posgrados que tenemos en ese sentido, ¿sí? Y eso, si se fijan, es un subsidio, porque ellos ya deducen el salario, pero tendrían un 25 aparte adicional que deducirían por cada salario que contraten de doctores y maestros, que pueden deducirlo de otras actividades que ellos tienen que sí obligan impuestos, ¿eh? Lo mismo, el 25% de la inversión que hagan, ¿sí? Y la deducción inmediata de los activos fijos, que se fijan antes no se podía hacer inmediato. Si una empresa compra un carro, pues se va deduciendo un porcentaje anualmente. Todo lo que hagan en investigación ciencia y tecnológica puede deducirlo inmediatamente. Entonces, esto es un estímulo fiscal. O sea, yo creo que la política y la facultad, y que también será la política que estamos poniendo, es la mejor puerta que podemos usar nosotros, es la que se puede abrir empujándola o jalándola, el push and pull, ¿sí? Entonces, esta política, hay unas que los investigadores nos jalarán y otras nosotros los empujemos, ¿sí? Y eso es lo que se busca igualmente aquí con las empresas. En algunas se les empujará y en algunas se les jalará, ¿sí? Ya existe, de hecho, un estímulo fiscal que se han usado 4,000 millones de pesos, pero que es muy limitado para el número de empresas que está dando. Entonces, sería una adición a esto. Esta nada más maneja el 30% de los gastos como un crédito fiscal. Aquí se baja 25, pero se añaden otros elementos que permitan de alguna manera aumentar ello, ¿sí? Y bueno, esta es la parte importante. Se promoverá que las grandes empresas privadas inviertan el 0.5% de sus ventas en actividades de inversión y desarrollo, en conjunto con de educación superior y centros públicos de investigación, ¿eh? De hecho, la discusión es si solo serán instituciones de educación superior públicas y centros públicos de investigación o también los privados. Ahorita estamos precisamente en la discusión con ello, con el TEC de Monterrey, ver su opinión y qué están pensando. Pero esta parte es importante porque muchas empresas grandes vienen, simplemente usan la mano de obra barata y no empiezan a generar investigación y desarrollo. Y hay empresas mexicanas también que tienen grandes ventas en el mercado nacional y deben de entender que su competitividad no debe estar basada en la mano barata, que además se vaya acabando.
salario mínimo va a ir aumentando. Pues un salario mínimo que era de los más bajos en toda Latinoamérica, precisamente para ser atractiva extranjera, y cada vez nos estamos acercando a ya no serlo. Entonces, las empresas van a tener que entender que su única forma de ser competitivas va a ser en base al conocimiento y no a la mano de obra barata. Entonces, son solamente las grandes empresas, no pusimos pequeñas ni medianas en ese sentido, son las grandes empresas, son 14,000 más o menos grandes empresas. Una gran empresa es aquella que vende más de 200 millones anuales, ¿sí? Y tiene más de 200, o tiene más de 200 empleados, o una mezcla de ambos, ¿sí? Tal manera que una empresa que ya es grande, nueva grande y tiene ventas de más de 200 millones de pesos, tendrá que invertir 1 millón de pesos, nada más se le está pidiendo anuales en investigación y desarrollo, el cual va a ser deducible bajo los estímulos anteriores que estamos hablando, ¿eh? Y ese millón pues no le alcanza para poner un centro de investigación. ¿Qué va a hacer? Va a estar obligado a trabajar con una institución, una universidad, un centro público de investigación. Eso es lo que va a suceder. Ahora, las empresas públicas del gobierno van a estar obligadas al 1%, ¿sí? De tal manera que en forma global, ¿sí? Lo que generaría de inversión mayor en ciencia y tecnología, simplemente contando las 15 más grandes empresas privadas del país, serían 27,500 millones de pesos, ¿eh? ¿Sí? Acuérdense que dijimos que el gobierno de forma pública gastó, ¿sí? Invirtió 56,000 millones de pesos en el último dato que tenemos, ¿sí? Y las empresas privadas solo 13,000. Aquí estas 15 estarían obligadas a invertir 27,000 millones de pesos. ¿Y qué pasaría? Fíjense bien, ¿quién es la número 1 y la más grande de empresas privadas de este país? América Móvil, lo que significa Telcel. O sea, ¿cómo es posible que tenemos una empresa gigantesca y no tengamos un celular mexicano? ¿Sí? No es un problema de dinero, porque ahí ven que tiene mucho dinero. No es un dinero de mercado, porque además domina no solo el mercado de México, el de Colombia, Chile y muchos más. Es un problema, pues, de que no reconocer que hay la capacidad en México de hacer un celular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, América Móvil será obligada a invertir, ¿sí? En investigación y desarrollo, el monto, el 0.5%, que es bajo, si se fijan. China obliga a sus empresas en China el 5%, ¿eh? Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que aquí nos poco a poco, si le ponemos el 5 más el IVA, van a decir que le estamos aumentando los impuestos y demás. Entonces empecemos con poquito, ¿sí? Medio punto porcentual, no el 1% ni el 2.5%. Significarían, como les digo, 27,000 millones de pesos, y para América Móvil significarían simplemente 5,000 millones de pesos, que podría hacer maravillas y entender, ¿sí? Que esa es su única forma de crecer y demás, si quiere competir a futuro con Highway, con Apple y demás en ese sentido. Y bueno, hay empresas extranjeras como General Motors y Walmart que también tienen tomar su decisión, pero que hay muchas mexicanas que no están invirtiendo esa cantidad. América Móvil, FEMSA, Alfa, ¿sí? Bimbo, Cemex, etcétera, y que será un potencial importante, y que tendremos que ver si lo logramos, de que este artículo se meta a la ley y sea parte, cómo la facultad va a trabajar en sentido para poder, les digo, buscando entre servicios que demos y productos tecnológicos que generemos. Y las empresas públicas, a veces también las 15, tendrían que invertir casi la misma cantidad, 24,000 millones de pesos, ¿sí? Petróleos Mexicanos, ya lo decía yo en la anterior, ¿sí? Tendría que invertir 14,000 millones de pesos, y Comisión Federal 5,750 millones de pesos. Con centros de investigación y demás, y otras que no hacen nada de investigación como Infonavit tendrá que trabajar, pues, en investigación de nuevas viviendas económicas para la clase trabajadora, que aunque tenga el crédito Infonavit, pues el monto que el patrón y ellos aportan para el mismo no da para una casa digna, etcétera, etcétera. Lo mismo van obras para las obras, hables autopistas y demás, aeropuertos auxiliares y demás, y que de alguna manera estas empresas públicas, algunas de ellas ya lo hacían con el CONACYT a través de los fondos, ¿sí? Tal manera que ahorita ya será una obligación, ya no será una política, se convierte en ley y será una obligación el trabajar ello.
y buscar la cooperación entre instituciones y demás. Entonces, un problema que se ha discutido mucho y es un tema que incluso le escribí ayer a Juan Carlos Jáuregui sobre lo que es el posgrado y la investigación y demás a nivel nacional. ¿Sí? Tenemos alrededor de 50,000 tesis que se generan en el país anuales, ¿sí? Y el gran problema es que la mayoría de esas tesis acaban en los archivos, ¿eh? O sea, muy pocas o casi ninguna tiene un impacto en la sociedad. ¿Y qué podemos hacer para ello? Esa es la gran pregunta que se está dando, ¿ok? Hay una inversión fuerte en las becas. No todos los países tienen esta política de las becas a alumnos de posgrado. Por eso tenemos muchos estudiantes de otros países que han venido a México porque en sus países no hay esa oportunidad y en México sí la tenemos. Entonces tenemos posgrados de calidad. Tenemos una investigación de calidad y tenemos becarios, tenemos un gran compromiso de impacto social que tenemos que hacer con esa inversión que el país hace en la facultad, en la universidad y no se diga en todo el sistema educativo nacional, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que trabajar y lo del SNI, que es precisamente lo que acaba de salir la nueva convocatoria y viene la discusión del mismo y ahorita trataré este tema en ello. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la facultad? Reducir brechas, ¿sí? Que es una política en México nacional de cómo empezar a que las becas y los posgrados no pase eso de que no es lo mismo nacer en Chiapas que nacer en Ciudad de México, Querétaro, en oportunidad de poder alcanzar una maestría, un doctorado de calidad. ¿Sí? Y eso tiene que ver con cómo estamos en la entidad y Querétaro es la opción privilegiada. ¿Sí? Somos el tercer mejor estado en SNIs per cápita, digamos, por 1,000 habitantes. Y la universidad aporta casi la mitad de esos SNIs. O sea, la universidad es el ente más importante de investigación en el estado y la facultad de la universidad. Entonces está ligado precisamente en ese sentido el trabajo que se tiene que hacer y demás. ¿Sí? Y otro punto que estamos trabajando en la ley, el diseño de nuevos indicadores. O sea, los indicadores que tiene CONACYT, ¿sí? Nos hacían ver que, por ejemplo, éramos muy buenos en el comercio de computadoras y máquinas de oficina, sin embargo, ninguno era nacional. Entonces se veía como que México va bien en la ciencia y tecnología, y es el gran problema. O sea, la ley anterior, si alguien compraba una computadora, era una inversión en ciencia y tecnología, ¿eh? Y eso es lo que se está tratando también de cambiar, los indicadores que puedan de alguna manera fortalecer ello, y también los PRONACES que van en ese camino, como les decía, de que la investigación impacta a nivel nacional, sin embargo van muy lentos. ¿Sí? Son programas que ahorita te doy 100,000, 200,000 pesos y después veo si te doy más y ya no podemos esperar eso. Tenemos que eso, y es una crítica que le hemos hecho a CONACYT, que debe de esto acelerarlo en eso. De tal manera que les decía, la política que yo observo y yo creo que mi sugerencia al director, o sea, ahorita tenemos una nueva generación de investigadores que están responsabilizando de la facultad. ¿Sí? Hablamos de Manuel Toledano, de Juvenal, Roque, muchos que fueron nuestros alumnos en su tiempo, ahorita son profesores de la facultad. Y habemos la otra generación que pronto estamos en la fase final de retirada de la facultad, ¿sí? Y que esas experiencias que vivimos son, yo creo, muy ricas, y yo estoy seguro que el director buscará a todos, a la gente con gran experiencia, Juan Carlos Irineo, que los tiene más en opciones estratégicas, pero también está González Sosa y muchos otros más, ¿sí? Alfonso Martínez, que podrán de alguna manera platicar esta parte. Nosotros vivimos, y Luz Pérez Rea, González Sosa y demás, y muchos de ustedes como alumnos vivieron las épocas del PNPC o de los posgrados de calidad. O sea, la facultad en un momento dado perdió, teníamos solamente, recuerdo, el doctorado, la maestría en instrumentación y control y la maestría en hidráulica, eran las únicas que tenían becarios de CONACYT. CONACYT de repente nos cambia las reglas sin avisarnos un día para el otro y perdemos. O sea, no nos preparamos para ello y perdimos la acreditación del programa de calidad.
y entra a la facultad en una crisis académica importante que le tocó al director de entonces afrontar. De hecho, el doctorado era en conjunto con la UNAM y el CINVESTAB. Ellos se retiran, de alguna manera culpando a la UAC y su bajo nivel académico como el culpable de haber perdido el posgrado, y cada una de ellas crea sus propios doctorados. Y la maestría quede fuera. Entonces, en aquel tiempo, pues decidimos, Martínez Carrillo era el director, decidimos pues asumir la responsabilidad de los posgrados de la UAC y hacer nuestra propia estrategia en ese sentido. Y entonces recuerdo que nos pusimos indicadores que en aquel tiempo parecía de locos o demasiados ambiciosos y que nos íbamos a dar un disparo en la cabeza. El doctorado decidimos, sin becas, además en aquel tiempo, el que para que un alumno se pudiera graduar tenía que tener un artículo indizado mínimo para poderse graduar. El que tuviera obligado a haber impartido clases en el posgrado. El que hubiera asesorado una tesis y demás. Nosotros lo pensamos en aquel tiempo como el doctorante o el doctorado que quisiéramos generar y que fuera líder a nivel nacional para poder hacer las cosas. Bueno, la primera generación de ese nuevo doctorado, que era el primero porque ya CINVESTAB y la UNAM iban fuera, solo tuvimos un alumno, o sea, y yo no le hablo de un alumno, un valiente que entró al doctorado, porque además les digo, no había becas, y había que dedicarse tiempo completo y exclusivo, o sea, nada de que en mis ratos libres iba, porque teníamos que recuperar el asunto del padrón de CONACYT. Ese alumno es René Romero Troncoso, que la gente de San Juan Río debe conocer perfectamente, fue nuestro primer alumno, un alumno único de generación que ahorita es NI 3. ¿Sí? Entonces, creo yo que esa fue, aunque fue una política media ambiciosa, fue lo necesario para que una vez que entramos después de 3 años, nos llevó 3 años esa política, al tercer año logramos entrar ya, pero nunca perder el padrón y actualmente ser un doctorado de excelencia. Entonces, yo creo que esa fue un tema importante y que la facultad tendrá ahorita que decidir precisamente ante las nuevas políticas de CONACYT, cuáles van a ser ahora los requisitos de nuestros egresados de doctorado, los requisitos de la maestría. Lo mismo en la maestría, pedimos un artículo de congreso. Por eso nació en los espacios como el CONIN, que no tuvieran que ser congresos donde la facultad gastara para mandar a sus estudiantes al extranjero, y de alguna manera pues no había dinero para ello. Entonces fueran congresos también locales, pero con una alta rigurosidad en la evaluación de que no cualquiera tampoco se le iba a aceptar su artículo. Entonces esa fue otra política que dijeron no vamos a hacer y se logró. En ese sentido, el lograr eso. De tal manera que acaban de salir los criterios de ingreso al SNI, de candidatos al SNI. Entonces, la política que tenemos en ese momento es de que garantizáramos que un alumno que acabe el doctorado iba a poder entrar al SNI. Esa era la política en ese momento. Y yo creo que ahorita habría que actualizarla también, de tal manera que para los nuevos estudiantes que entren en agosto, tal vez sean los requisitos de titulación que van a tener en 3 años y que no veo problema ahorita de que los pudieran obtener en todos los sentidos. Simplemente como un elemento educativo. Habrá que ver también la de investigación de los profesores y demás en ese sentido. Entonces, ¿qué se pide para ser candidato? Ya no es un artículo de investigación como antes, ahora son 2, en donde tiene que ser autor principal en uno de ellos, ¿ok? Y eso no veo problema de que la facultad pueda dar ese paso. Yo recuerdo, y con Mario Rodríguez así lo tuvimos en muchas ocasiones, el que lográbamos 2 artículos. Un primer artículo se hacía en la materia que nos daba Mario Rodríguez, que era el estado del arte de todo lo que el tema de tesis de este alumno tenía que hacer en el primer año. Entonces, al acabar el primer año, se mandaba un artículo que simplemente era toda una revisión del estado del arte actualizado de eso y se buscaba su publicación y en la mayoría de las ocasiones se logró. ¿Ok? Y ahorita tiene que haber estrategias en ese sentido. O sea, no se puede nada más decirle al alumno, ahí está, sin apoyar con los elementos, espacios para hacerlo. Otra cosa que metimos, me acuerdo, en el doctorado y que sigue actual es lo del inglés.
los 550 puntos de TOEFL, entonces en el primer año tienen que lograr 500 puntos, en el segundo año 525, y si no eran baja, y en el tercero 550 ya para poderlo lograr ahí. Participación como investigador en la acción de al menos un profesor tecnológico. Con la convocatoria que tiene actualmente la facultad, eso se va a cumplir sin ningún problema. Y también el siguiente punto, colaboración internacional con entidades públicas superiores en temas de desarrollo, ciencia y conocimiento en México y el extranjero. Pues esos dos puntos están ligados con una convocatoria que ya tiene la facultad y que seguramente seguirá impulsando en ese sentido para poder cumplir ese punto. O sea, tenemos que cumplir 4 elementos de esto, ¿sí? Y dar clases, que ya también lo tenemos en sentido, ¿sí? Probar docencia, ¿ok? Y el otro punto, generación o un elemento de acceso universal al conocimiento, bueno, serán cuestiones que también la universidad tendrá, la facultad, como opciones también para nuestros alumnos doctorales. Entonces, tenemos un doctorado comunitario internacional, tenemos nuevas metas, y yo creo que la política de garantizar que todo egresado nuestro sea SNI se debe de mantener, y por lo tanto el buscar esto, y es una cuestión, te digo, que Juan Carlos, estábamos simplemente intercambiando ideas por WhatsApp, el que se pueda o debamos, no sé si establecer o no, esa es una cuestión que ustedes decidirán en ese sentido para poder hacer el trabajo. Ahora, existen las condiciones, que es la parte desarrollo tecnológico y en temas de desarrollo que apoye al país. La facultad tiene los elementos, o sea, tiene el CAIDEP, tiene la incubadora de empresas, o sea, existen los espacios para que tanto el alumno, pues, o el profesor no estén solos ahí tratando de resolver toda la cuestión, y es lo que tendrá que ir organizando la facultad para poder ir generando los elementos del nuevo trabajo y demás. Igualmente existe otra área, ¿no? Que es el área 9, en donde sigue muy similar a lo anterior, que son puros artículos, ¿no? La multidisciplinaria. Habrá gente que le va a convenir irse por la 9, pero yo esperaría que la mayoría de nuestros investigadores de los 103 tomen el reto de la 8, ¿sí? Y generen esta parte que va a impactar fundamentalmente a la facultad en la parte, les digo, de vinculación y por lo tanto la pertinencia que tiene la facultad hacia el desarrollo del Estado y hacia el desarrollo del país, y que definitivamente hace de la facultad una escuela muy diferente a otras escuelas, háblese de universidades politécnicas, el Instituto Tecnológico y demás, y que siempre ha distinguido pues a la Universidad Autónoma de Querétaro en ese sentido. Entonces, esta sería lo que venía yo a comentar con ustedes, un poquito lo que se viene y el cómo ajustarnos, el que tampoco se asusten de lo que viene, ya nos pasó anteriormente, nos permitió, les digo, esa crisis que nos tuvimos en el 2000, cuando perdimos los posgrados totalmente y que el director era nuevo y le llovió enormemente, nos permitió el sentarnos a rediseñar, a repensar precisamente qué doctorado queríamos, qué maestría queríamos y demás. Y lo más importante, que yo creo que ningún doctorado de la Facultad de Ingeniería o ningún estudiante de doctorado de Facultad de Ingeniería se debe sentir menos, ¿sí?, que el doctorado del CIMBESTAB del UNAM, que además generar ese nivel de que no estemos recibiendo a los rechazados de allá, sino al revés, nuestros propios estudiantes, ¿no? Y que todos los egresados, yo recuerdo que en el 2011 el 100% de los egresados del doctorado, y yo creo que debe seguir siendo igual, todos eran SNIs, ¿sí? Yo creo que ahorita tal vez por el tamaño que ha crecido el programa será el 90 y tantos %, pero eso siempre ha sido una garantía en ese sentido, y yo creo que seguirá siéndolo. La maestría en ciencias entra como maestría en ciencias al PNPC, porque no nos da otra que juntarnos para poder ser, O sea, realmente maestría en ciencias realmente son varias maestrías separadas, cada quien con su coordinador. Pero individualmente o sea, recuerden que el año 2000, ¿sí? Que tuvimos esta crisis, había 4 SNIs en toda la Facultad de Ingeniería, no 103. Y con eso tuvimos que empezar a crecer precisamente la realidad para después ingresar al PNPC y demás,
la maestría en ciencias con los SNIs que habíamos logrado aumentar en esos primeros 3 años, que eran 16, me recuerdo cuando aplicamos al PNPC con el doctorado y la maestría, no nos daban para que cada maestría tuviera su padrón. Tuvimos que juntarla en una misma todas, incluso dejar 2 líneas terminales fuera, porque si las metíamos todos salíamos, ¿eh? Entonces nos empezó a crear una conciencia de equipo, de que los fracasos de la maestría en estructura son los fracasos también de la maestría en instrumentación o de hidráulica, que los triunfos de la maestría en suelo son los, o geotecnia ahorita, son los triunfos nuestros, etcétera, etcétera, ¿eh? Y eso nos permitió eso, y se ha mantenido tanto así que la maestría en ciencias como tal es también de competencia internacional y un gran orgullo para la facultad y para la universidad en todos los sentidos. Entonces, mi mensaje final: este es un momento de reflexión. Yo pensaría ni siquiera esperarnos al 15 de mañana. A partir de hoy, esta nueva administración, sentarse y visualizar a dónde quiere llevar la facultad. Hay que tirarle lejos, hay que soñar, ¿sí? Les digo, como meta final, y no veo mal que logremos esta situación. O sea, si le tiramos a más alto que lo que ahorita pone CONACYT, nunca nos va a espantar que después nos cambien las reglas, ¿eh? O sea, cuando nos pusimos eso, CONACYT siguió cambiando reglas y nunca nos espantó, nosotros las habíamos puesto muy por encima. O sea, tenemos que ver lo que es deseable en los egresados, en cumplir ese compromiso que tenemos como entidad educativa de generar los ingenieros, los maestrantes y los doctorantes que este país necesita, ¿sí? Eso yo creo es lo vital. ¿Qué hablamos? Me acuerdo en automatización en aquellos tiempos, Toledano era nuestro coordinador de carrera y demás. ¿Cuál es el requisito para que un alumno le vamos a dar el título? Decíamos en aquel tiempo, si un alumno de automatización no es capaz de diseñar un celular, no debe tener el título. O sea, entonces, ¿qué capacidad debe tener nuestro ingeniero civil como tal para poder salir? ¿Qué capacidad? Y así cada carrera tendrá que también poner sus parámetros, sus requisitos en sentido, y lo mismo las maestrías y el doctorado como la máximo grado de honor que ofrece la facultad y que no es para cualquiera, ¿sí? Hemos cometido errores en este país y un cualquiera saca un doctorado en este país, ¿eh? Tenemos que ir protegiendo el nombre de nuestros posgrados para que no cualquiera lo saque y sea un desprestigio en ese sentido. Tenemos que dar una garantía y creo que la facultad lo ha hecho y estoy seguro que lo seguirá haciendo. Y pues felicidades a toda la comunidad. Gente como yo, y yo siento que muchos más, Irineo, Juan Carlos, Luz y demás, con mucha felicidad nos da gusto estar aquí y ver cómo estos 17 años no han sido en vano. Ya ha habido una transformación, yo diría, espectacular de lo que la facultad era y es ahorita. Felicidades a todos y también recordarles la gran responsabilidad que tenemos de que esta facultad siga avanzando y siga siendo un ejemplo a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto. Doctor Gilberto, queremos agradecerle esta presentación tan interesante. Siempre nos pone a reflexionar muchos puntos muy interesantes en las formas en las que la facultad y también el país pueden seguir adelante y pueden seguir progresando en ciencia y tecnología. Yo recuerdo desde que nos daba las clases que siempre nos hacía hincapié mucho en esto, ¿no? Cómo invertir en ciencia y tecnología y cómo muchos otros países, ¿no? Siempre nos ponía el ejemplo de los asiáticos, Corea, China, Japón, como en el caso de ellos, por una inversión, ¿verdad? Relativamente, pequeña comparada con todo el Producto Interno Bruto, pues han podido desarrollar o salir adelante. Y pues México, pues todavía tiene mucho que aprender en ese aspecto. Gracias. Por ahí el doctor Juan Carlos Jauregui nos comenta que efectivamente ya los alumnos con al menos 2 artículos. ¿Es correcto, doctor Juan Carlos? Le cedo la palabra brevemente. Sí, muchas gracias. Pues la visión que plantea el doctor Herrera la compartimos muchos en el sentido de crecer, ir más adelante de lo que nos piden. La sociedad mexicana requiere que el esfuerzo que hagamos en educación sea hacia arriba y no hacia abajo.
No por cubrir a más gente tenemos que dar menor calidad, sino es al contrario, para que la gente pueda prosperar, pues tenemos que subir los niveles lo más que se pueda y exigir lo más que se pueda. En ese sentido, hemos logrado mantener el requisito de los 2 artículos como en los doctorados en el doctorado de 3 años y 3 en el de los doctorados de 4 años. Y hasta ahorita todos, o sea, ya es un requisito obligatorio, ya no hay de que ahí podemos hacer alguna negociación. Y sí, hasta ahorita todos nuestros alumnos han entrado al SNI, vemos con beneplácito algunos de las posiciones que, digo, el nuevo reglamento, sin embargo, queda la duda de las equivalencias, porque el nivel de exigencia no está tan fácil, ¿no? O sea, pareciera que nos están pidiendo tanto la parte científica como la parte tecnológica, y antes era una u otra, entonces ahí es a donde está la confusión más grande, ¿no? En cuanto a lo que pide actualmente y lo que sin problema, pues tenemos precisamente CONIN y Coloquio, donde ya hacemos esa promoción, que además a mí me gusta mucho que se rescate todos los congresos nacionales con eso de la contribución al conocimiento, ¿no? De socializar el conocimiento, eso creo que es fundamental. Era una cosa que se había peleado durante muchos años en el SNI y no nos había sido posible. Y bueno, ojalá logremos mediar la parte de los OS, ¿no? Que tanto un trabajo académico se debe complementar y llevar la parte tecnológica. Nosotros siempre hemos luchado por la parte tecnológica. Sin embargo, hay cuestiones muy agresivas como el tener una empresa, por ejemplo, ¿no? Cosas así que eso ya no cualquiera puede, no es que no se pueda, pero no cualquiera puede, y también estamos trabajando en ese sentido de establecer esquemas para que el conocimiento de nuestros estudiantes no se quede solo en el laboratorio de la biblioteca, sino que trascienda, no nada más en que arroje productos que puedan llegar a la sociedad, productos del conocimiento de nuestra gente. Esa sería la visión, y pues agradecer al doctor Herrera pues toda su visión, que siempre nos impulsa con mucho ímpetu a irnos más allá de lo que se puede, ¿no? Siempre nos va a llevar muy lejos. Doctor Muchas Gilberto, gracias. Doctor Gilberto, pues queremos agradecerle. Quisiera pedirle al staff, si pudiera, por favor, apoyarme con presentar el reconocimiento del doctor Gilberto. Doctor, quisiéramos darle más tiempo. No sé también cómo esté también su tiempo, porque sabemos que está ocupado. Me emocioné y ya me pasé de tiempo, perdónenme. Sí. No. Para nosotros no es problema. En realidad, la preocupación es de nosotros para con usted, porque sabemos que tiene actividades en el Senado. Por otro lado, pues no sé si quisiera mencionar algunas palabras finales en lo que nos presentan el reconocimiento. Muy aquí amable. Gracias. Luz nos está haciendo el favor de presentar. Ahí está el reconocimiento que entrega el Congreso Internacional de Ingeniería, la Universidad Autónoma de Querétaro, a través del Congreso Internacional de Ingeniería, presentan este reconocimiento al doctor Gilberto Herrera Ruiz por la conferencia inaugural del CONIN 2021, que para nosotros siempre, doctor, es un honor. Le haremos llegar este reconocimiento a la brevedad, tanto a su correo electrónico como a algún otro medio que usted nos indique. Doctor, no sé si... Muy amable, gracias. El honor siempre de estar con ustedes y el gusto de ser parte de esta gran facultad. Muy agradecidos con todos y el cariño de siempre para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto. Gracias a todos. De manera breve, no sé si alguien más tenga algún comentario, sino para pasar a la siguiente parte del programa del CONIN. Doctor Manuel, ¿tendrá algunas preguntas? Pues como siempre, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto que nos comparta desde su visión, desde sus experiencias como exdirector de la facultad, pues todo lo que acabamos de ver. Tenemos una gran facultad. Yo creo que el factor común de todos los que estamos aquí es el amor por nuestra facultad,
todos hemos puesto un granito de arena para que el día de hoy tengamos esta unidad académica pues con los indicadores. Falta mucho que hacer, pues desde luego siempre es un reto y así tenemos que afrontarlo decididamente en favor siempre de nuestra comunidad. De verdad, doctor, de todo corazón, muchas gracias por sus comentarios, por su visión y desde luego que seguiremos trabajando por nuestra querida Facultad de Ingeniería. Gracias, doctor, por estar aquí hoy con nosotros. A ustedes, gracias, muy amables. Gracias, Manuel. Pues muchas gracias a todos, de verdad les damos las gracias. Solamente mencionar de manera breve, estamos casi cerca de los 200 asistentes virtuales, 100 en la sala aquí de Zoom, más aproximadamente otros 100 por los diferentes medios de Facebook y otros, y que nos están compartiendo también esta retransmisión. Muchísimas gracias, vamos a continuar con el programa. Gracias, doctor Gilberto, siempre un honor. Es su casa y también también es su congreso, doctor. Gracias. Gracias.